Buenas tardes, Hola, buenas tardes. bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias por sumarse. Vamos a esperar unos minutitos a que se siga sumando gente que todavía está en la sala de espera y comenzamos. Ok. Ok. Dale. Bueno, ya somos varios, así que vamos a ir arrancando y el resto se seguirá sumando a medida que avancemos con la charla. Así honramos a los puntuales. ¿Estamos ahí? ¿Se escucha bien? Sí. Algunos se escucha perfecto. Buenísimo. Se escucha bien. Bueno, fantástico, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Disculpen mi voz. Si no se me llega a entender algo, me avisan y repito. Gracias por estar acá, por tomarse el tiempo para acompañarnos. Mi nombre es Mati Olivera, soy gerente comercial de Leup Group y les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de este ciclo que ya es la tercera, que denominamos Leup Talks. Y estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes, profesionales del diseño, de la arquitectura, la iluminación. Les cuento un poquito sobre Leuc para quienes no nos conozcan tanto todavía. Somos una empresa joven. Nosotros diseñamos y distribuimos soluciones para transformar espacios, para inspirar bienestar. Y en muy poco tiempo logramos posicionarnos como una marca relevante en el mundo de la iluminación, primero decorativa y luego profesional o técnica. Somos dinámicos, estamos atentos a las nuevas tendencias, nos gusta estar cerca de las necesidades del rubro y atendiendo a esas necesidades del sector es que detectamos una brecha de información. Es decir, creemos que aún hay mucho por aprender, compartir, explorar en el universo de la iluminación. Y por eso impulsamos este tipo de encuentros, para ser transmisores de dicho conocimiento que nos acercan quienes han dedicado su carrera profesional a estudiar y difundir cómo lograr un mundo mejor iluminado. Y a través de ellos buscamos fomentar buenas prácticas e inspirar con experiencias reales que sumen valor a sus proyectos. Es por eso que hoy nos acompaña Marisol del Gaudio, que es Lighting Designer y que tiene más de 25 años de trayectoria en iluminación arquitectónica y es miembro activa de Women in Lighting. Y en esta charla va a compartirnos las distintas etapas que atraviesa un proyecto de iluminación arquitectónica, desde la inicial hasta la elección de las luminarias. Así que los invitamos a dejar en el chat las preguntas que les vayan surgiendo y al final de la charla Marisol se las va a responder. Así que no los aburro más y le paso la palabra a la protagonista de la tarde. Gracias a todos por estar acá. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Qué presión. Hay un montón de gente, un montón de anotados. Bueno, un honor. Gracias por esta invitación. Digo, hoy pensaba justo que digo, cómo empezar la charla, cómo romper el hielo de la charla. Y voy a empezar agradeciendo, aunque al final lo vuelvo a hacer. Agradeciendo, bueno, a Leuk, obviamente, por esta invitación. A Victoria Torizo, que es una arquitecta que trabaja conmigo, que armamos todas las placas y armamos toda la charla, que la armamos específico al detalle con ella. A Paloma, de Tengo un Estudio, que es mi community manager. Y bueno, nada, a la familia que aporta, que volaron todos de acá. A mi pareja, a mi hijo, que bueno, hay que enrocar, ¿no? Un lunes. A todos ustedes por estar un lunes a esta hora que por ahí arranca la semana y hay tanta cosa, tanto tema con la macroeconomía y que nos va influyendo a todos. Así que bueno, vamos a hablar un poco de algo lindo que es la iluminación. Cuando vos digas, yo
la voy a presentar, no sé si querés esperar un poquito más, creo que hay un montón anotados, pero eso como quieran. Como quieran ustedes, si quieren arrancamos y si no esperamos unos minutitos más. No Si sé qué querés, dice. vayamos arrancando, que yo mientras voy aceptando a todos los que se van sumando, que ya somos como 70 más o menos, así que podemos ir empezando. Dale, dale, perfecto. Ahí pongo presentar, ustedes me dicen si se ve bien. Todavía no se ve, aviso por las dudas. A ver, vamos otra vez. ¿Puedo fallar? Mm, ¿Por qué se me fue? Ahí vamos. Compartir. ¿Ahora? Perfecto, ahí va. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, arrancamos nomás. El tema de la charla es un poco ir desde el concepto a la luminaria, digamos, cómo es ese recorrido, ese camino que tomamos los lightings designers a la hora de gestar un proyecto. Yo un poco me basé en un proyecto desde cero, digamos, desde el arranque, pero bueno, a veces nos tocan distintas instancias, a veces nos toca cuando ya la obra está comenzada y cuando la obra ya está terminada. Entonces, bueno, por ahí son distintas cuestiones que se tienen que ir viendo a medida que la obra transcurre, pero bueno, yo lo armé pensándolo desde un inicio, desde el pensamiento, desde este concepto que se está escuchando mucho ahora. De proyecto high-end, proyecto digamos, de alta gama, proyecto de alta gama no en una cuestión económica, sino en una cuestión de ser multidisciplinario, o sea, de todas las partes, de formar un equipo, ¿no? Con los arquitectos, con los interioristas, con los paisajistas, con los ingenieros, y llevar a todos los proyectos, sean del tipo que sean, que puede ser comercial, puede ser corporativo, puede ser residencial, o el proyecto que sea, de iluminación. Llevarlo a un nivel distinto, a un nivel donde todas las partes se involucran y trabajan entre sí para lograr un resultado final que sea impactante. Así que bueno, vamos ahí a arrancar con la presentación. Ahí les voy mostrando un poco de imágenes. Primero, bueno, hay algunas cuestiones que yo las voy a tomar o pensar o hablar desde mi perspectiva personal. Pienso un poco que uno de los grandes paradigmas que ha hecho un gran cambio en lo que es la arquitectura y en lo que es la iluminación es la pandemia. La pandemia hizo que nos quedemos encerrados, hizo que nos demos cuenta, que el otro día lo hablaba Fernando en la charla que dio, cuánto porcentaje de nuestro tiempo lo pasamos en interiores. Entonces un poco hay un cambio de mirada también con respecto a la iluminación, a la importancia de la iluminación de unos años para acá. Es una disciplina que tendrá, no sé, un poco más de medio siglo, no sé, unos 70 años, pero que la verdad es que cuesta bastante hablar de iluminación, de diseño de iluminación. A mí, yo lo cuento siempre como anécdota que cuando arranqué, digamos, en pandemia justamente digamos, como a profesionalizar o a mostrarme en redes o a contar un poco de qué iba el diseño de iluminación, siempre me preguntaban qué era. Y digo, bueno, cuesta esto de decir que es una disciplina que tiene su propio nicho, que tiene sus propios temas y que va evolucionando permanentemente, que nos tenemos que estar capacitando, que también eso también hace que las fábricas, los distribuidores, los proveedores tengan que también estar un poco al día con todas estas cuestiones. Un poco también se vio al margen de la pandemia digamos, de cómo la luz influye, ¿no? En la salud y en el bienestar y para poder trabajar y para poder trabajar en distintas tareas. También un poco este año se vio en la Feria de Milán. Eso, ¿no? Estaba inspirada en el Thought for Humans,
pensada en el ser humano, pensada en nuestro transcurrir. No es que se dejó de lado la arquitectura, por supuesto que no, pero bueno, tiene un poco que ver la importancia de la importancia de la iluminación para destacar los proyectos, para vivir en nuestro día a día, la importancia de diseñarla desde el principio, de tenerla como un elemento más, de apoyarse los arquitectos y las constructoras y los que diseñan, los interioristas, los paisajistas, apoyarse en nosotros, los lightings, que de última es como somos un eslabón que va uniendo, ¿no? Y que tiene un poco que ir con ese transcurrir de la obra y que tenemos que estar y que tenemos que estar al detalle y que si a lo mejor no conseguimos esta luminaria o esta luminaria no podemos ponerla por determinada cuestión, poder tener otra y conocer el mercado y conocer un montón de cuestiones que son propias de la iluminación y que creo que también siempre lo que hablo y se los digo a todos es una perspectiva, una opinión personal. Creo que un poco va de cada uno también del criterio de cada uno de cómo encarar los proyectos y de cómo ir buscando dentro de las alternativas que hay, ¿no? Nacionales, locales e internacionales, qué es lo que puede aportar a la obra, ¿no? Así que bueno, vamos, le voy pasando algunas imágenes, me parece que las imágenes son bastante impactantes y bastante muestran un poco el impacto de la iluminación en lo que es la arquitectura y cómo se conjuga y cómo podemos ir con distintos elementos embelleciendo los espacios y haciéndolos disfrutables. Ahí, bueno, el poder transformador de la luz, en realidad buscamos dos imágenes, una que fuera de luz natural y la importancia de la luz natural en lo que es la arquitectura y una de luz artificial. La luz tiene el poder de transformar los espacios, de evocar distintos estados de ánimo, de resaltar elementos, de crear experiencias inmersivas. En arquitectura, el diseño de iluminación es un arte, es una ciencia y cumple un rol vital de cómo nosotros interactuamos con el entorno, con lo que está construido, ¿no? Eh, Díganme si voy muy rápido, si voy muy lento, porque yo por ahí tengo un ritmo medio, creo que vamos bien. No sé si va entrando gente, si quiero ir a hacerla, quiero hacerla rápido porque hay mucho para contar y quiero también hacerla lento por la gente que se puede estar uniendo. Bueno, ahí un ejemplo que me gusta mucho, que es la Iglesia de la Luz, es una obra de Tadao Ando en Japón del año, creo que 89, un poco cómo la luz impacta, ¿no? Y cómo la ausencia ahí es como la ausencia de materia, cómo con ese elemento puedo mostrar la mística, puedo ver ese hormigón y esas estructuras y un poco transmitir la fe a través de una cuestión lumínica. Me parece un ejemplo bastante impactante, que los hay y hay muchos y después todos los lighting tenemos distintos gustos y somos fan de distintas cosas porque este mundo es bastante diverso. Pero bueno, es un ejemplo que me gusta mostrar mucho y que me impacta bastante. Bueno, ahí también un local de Dior, un poco la charla también la armé pensando, ¿no? En un poco en lo que hago yo, porque en realidad también la iluminación es tan vasta que hay también nichos específicos, nosotros vamos a tener luz escenográfica, luz residencial, bueno, yo por ahí mis proyectos van más por la residencial, la corporativa y la comercial, entonces, bueno, más o menos fui buscando ejemplos de esos tres, pero bueno, no quiere decir que el mundo de la luz sea solo eso, ¿no? Simplemente me basé en esos tres campos como para mostrar algunos ejemplos. Ahí puse una frase de Junichiro Tanizaki. La belleza no está en los objetos, sino en la interacción entre la sombra y la luz que estos crean. Ay, me encanta. Me encanta, igual todo lo japonés me fascina bastante. Y bueno, ahí vemos un concepto de iluminación de un local de Dior. Ahí un poco hablando de, digamos que de productos también que en sí es una marca que no necesita mucho para venderse porque es una marca que es muy conocida, pero con pocos elementos. Ahí muestra
una luz indirecta, una luz que acompaña esa caverna como una metáfora lujosa, ¿no? De decir, bueno, voy a encontrar el tesoro escondido, que son estos objetos de Dior, que casi se venden por sí mismos, ¿no? Pero bueno, todo lo que es el concept en retail es muy importante. Yo digo siempre que uno, más que todo, principalmente en lo que es retail o iluminación comercial, es muy, muy, muy importante saber el nicho, saber a quién está dirigido el proyecto, el producto que vamos a vender o la experiencia. Hoy que se habla tanto de experiencia, que a veces tampoco tiene que ver solamente con iluminación, sino tiene que ver con lo que huelo, con la música que escucho, con cómo me invita ese local a entrar, con conjugar un poco también lo que es vender online y vender presencial y atraer al cliente presencial, que no es lo mismo también si el público es un centennial, que están totalmente metidos en redes y que es más difícil captarlos, que a lo mejor nosotros que somos generación X, o por lo menos yo, que soy casi 50, y que entonces a lo mejor necesito otro concepto y digo, bueno, un poco la iluminación acompaña esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿a quién le estamos vendiendo este proyecto? ¿A quién le estamos vendiendo la luz? ¿Quién va a consumir este producto? En iluminación comercial se ve bastante eso que un poco y sin ánimo de criticar a nadie, ya lo dije el otro día en la charla con Marce Fiviani, que dimos para la UP, pareciera que todo se reduce hoy a poner unas bandejas pasacables con unos tachos y la verdad que la iluminación es muy importante. Ahora vamos a ver más adelante cuando veamos un poco qué aspectos se tienen en cuenta a la hora de proyectar. La verdad que, digamos, yo tengo que pensar la iluminación como un elemento que acompaña el proyecto y que a su vez es un elemento potenciador de la arquitectura y acompaña un montón a todo lo que es un proyecto y influye también en la compra. El otro día también veía que se está viralizando un reel en TikTok, creo, que hablaba de los locales de Walmart en Estados Unidos, que estaban, creo que incorporando una iluminación de 10.000 K, que 10.000 K es una luz súper, súper, súper blanca y súper agresiva. Y entonces lo que querían generar en este concepto me lo contó un cliente, que no sé si está por acá, que está por abrir un local de iluminación en Pergamino, Lumidea. Me decía eso, me decía de que estaban tratando de que la gente se sienta mientras entraba al local ansiosa y depresiva y que compre. O sea, que eso el tono de luz le genere impulso de comprar. Me parece tremendo, pero bueno, nada, son estrategias de marketing y de retail que son válidas quizás, no aplicables. Acá pasa un montón, hay unos locales acá en Rosario que no sé si alguno conoce, que también son unos markets que están súper, súper, súper iluminados con luz blanca tremenda. Y digo, bueno, son conceptos de venta que por ahí podemos discutir la sustentabilidad, la sostenibilidad, podemos discutir el consumo, podemos discutir la pobre gente que trabaja en esos lugares, pero bueno, son conceptos y si nadie tampoco los regula, ni los multa, ni dice nada, a la larga, bueno, suceden. Bueno, un poco lo que le contaba recién, cómo impacta la iluminación y cómo nos muestra los colores, cómo desde lo visual y desde la iluminación puedo generar, no sé, el 70% de la venta está en la vidriera, vidrieras súper llamativas, vidrieras que me inviten a entrar, que ya me generen esas ganas, ¿no? de compra, de consumo. Así que, bueno, yo voy pasando, no sé cómo venimos de asistentes, si sigo así o si ya le doy con todo. Está súper bien, venimos. Démosle con todo, Bueno, así ya quedan algunos más que se van sumando, pero el ritmo ya nos vamos. marca que Bueno, estamos con seguimos. todo. Bueno, Bárbaro. seguimos, seguimos. ¿Qué presión? Menos mal que no veo la cantidad de gente, porque si no, presión, presión. Bueno, ahí un poco también ya vamos a mostrarles distintos espacios
mismos espacios iluminados de forma distinta y cómo se pueden generar distintas atmósferas con la luz. Con luz que puede ser de color, con luz que puede ser cálida, neutra, RGB. Ahora vamos a ir hablando un poco, ¿no? de eso, de las temperaturas de color y cómo se utilizan y demás. Y un poco, bueno, ahí entramos en el roadmap de lo que es el diseño de iluminación, cuáles son las fases que después también cada uno creo que los va viviendo de forma distinta y quizás algunos, seguramente acá habrá algunos lightings, tendrán distintas opiniones. Creo que no hay una especie de manual que regule, que diga, bueno, todos tenemos más o menos como una teoría y una forma de transcurrir los proyectos, de cómo los hacemos y del tiempo que involucramos y qué parte nos gusta más y qué parte nos gusta menos. Pero bueno, roadmap de un proyecto de iluminación que vamos a tener 6 fases. Vamos a tener una primera fase de relevamiento del espacio, una segunda de diseño conceptual, anteproyecto, proyecto final, la ejecución y lo que es la entrega al cliente y después, bueno, una etapa de supervisión e instalación. ¿Sí? Yo digamos, le llamé así, pero sería como una especie de, no sé, de caminito, de recorrido, de forma en la que uno proyecta la iluminación. Pero bueno, primero vamos a tener que hacer una primera entrevista con los clientes, ¿no? De qué preguntas claves tengo antes de pensar o de diseñar un espacio. Primero vamos a preguntarnos qué tipo de espacio es, si es residencial, si es comercial, si es corporativo, si es interior, si es exterior. Eh, Puede ser, no sé, yo acá me pasé en esos ejemplos, pero puede ser una cancha de fútbol, no es lo mismo iluminar una cancha de fútbol profesional que una amateur, que si tiene que ser televisada, no es lo mismo si el deporte, por ejemplo, es fútbol, que si es una pelota de tenis, la cantidad de luz que necesita. Entonces, bueno, digamos, primero, ¿qué tipo de espacio es? Después, ¿qué actividades se van a realizar allí? ¿Qué momentos del día? ¿Sí? Eh, sí o sí tengo que saber quiénes van a habitar los espacios, qué actividades se van a hacer, quién lo va a utilizar el espacio, familia, clientes, empleados, visitantes, público general, características, qué características tienen, la edad, la cantidad. Si vamos a lo que es residencial, no es lo mismo iluminar un departamento joven de no sé, de alguien de veintitantos, que es un varón que a lo mejor quiere generar una determinada escena, que una familia que a lo mejor necesita una luz para para hacer tareas, no sé, en un espacio de un escritorio o inclusive en la mesa del comedor. Entonces, un poco tener en cuenta qué personas van a usar, en qué momentos la van a usar, qué espacios de la casa, por ejemplo, del lugar viven. O sea, hay personas que pasan mayormente transcurren su día, no sé, en el comedor, otros en el living, otros utilizan más la cocina. Entonces, cómo viven los espacios también es una forma también de indagar al cliente. Cuanto más indagamos, más sabemos qué es lo que le va al cliente, qué es lo que va a servir para el proyecto. Yo creo que esta etapa de indagación, que a veces parece como un montón de preguntas, es la fundamental, porque en realidad es mi conocimiento. Cuanto más sé, es cuanto más puedo abordar desde distintas aristas y tener distintos aspectos en cuenta a la hora de proyectar. Eh, Después, bueno, obviamente, si hay personas con necesidades especiales. Hubo una vez tuve una clienta que tenía fotofobia, entonces también había que tener en cuenta cómo iluminar los espacios de esa casa, si son distintos tipos de usuarios, a lo mejor puede ser, no sé, una oficina que se usa mañana, tarde y noche con distintos grupos. Me pasó una vez que habíamos iluminado todo un proyecto con luz cálida de oficinas y había una clienta, una de las chicas que trabajaba, que ella quería luz blanca y entonces, bueno, yo no puedo ponerle una sola luz blanca en una tira a una sola persona. Y la verdad que, bueno, tuvo que adaptarse al proyecto general esa sola persona y en su escritorio le pusimos una lámpara de apoyo con luz neutra. Entonces, bueno,
A ver, la luz también uno la vive de forma distinta, yo diría casi individual a cada uno, o sea, cada uno vive la luz de forma independiente o individual, si se quiere. Y a su vez, también cuando después de esta charla, todos por ahí van a pasar a decir, bueno, a ver, tengo bien iluminado, no tengo bien iluminado, me falta. Esa cosa de salir de estas charlas y decir, bueno, voy a mirar a ver cómo está iluminado en los locales, cómo está iluminado tal cosa. O sea, uno empieza, cuando se interesa, ¿no? Por este campo, empieza como a mirar la luz de todos lados y decir, esto está bien, esto está mal. Y un poco les va a pasar cuando termine la charla con la iluminación de sus propios hogares o de sus propias oficinas. Bueno, sigo, porque son muchas preguntas y las quiero ir desglosando. ¿Hay algún sector o rincón que quieran destacar principalmente? Jugar con la luz artificial y la luz natural. A la hora de proyectar la luz natural también tiene que tenerse muy en cuenta. Más adelante voy a hablar un poquito de algo que ya habló Fer muy por arriba, que es un poco de los ciclos circadianos. Y bueno, la importancia de la luz natural. O sea, en los proyectos de cómo está orientada, si la casa está orientada al sur, al oeste, al norte, si puedo incorporar, no sé, ventanas, claraboyas, tragaluz, todo lo que podamos incorporar de luz natural es siempre bienvenido. Yo amo la luz natural. Entonces, bueno, pensarla en los proyectos, pero pensarla en serio, tenerla en cuenta dentro de lo que yo tengo, obviamente, tengo determinado terreno y bueno, tengo esta orientación, entonces le trato de buscar la vuelta de cómo aprovechar mejor la luz natural. Después, bueno, lo que se habla mucho hoy, atmósferas, qué atmósfera quiero lograr, cómo quiero que se sientan los usuarios, si a su vez también la gente, a veces los clientes tienen, ¿no? Ahora estamos en una época súper globalizada y súper digital y súper de inteligencia artificial, entonces por ahí puedes tener clientes que vengan con cero idea y clientes que te traigan con todo el Pinterest, con todo el ChatGPT, clientes que te hagan ya renders. Entonces, por ahí, bueno, jugar con eso y decir, esta idea que vos tenés, ¿la podemos trasladar a tu proyecto? Sí, esta no. Ir con un concepto, que ahora vamos a hablar un poco del concepto, y a lo mejor respetarle algún deseo al cliente, pero bueno, llevarlo a lo que realmente le sea funcional, le sirva. Y sea a su vez equilibrado con respecto también al consumo. O sea, hay un montón de factores que se tienen en cuenta a la hora de diseñar iluminación. En cuanto a arquitectura y diseño, obviamente, qué materiales, qué texturas, qué colores. No es lo mismo si yo tengo que iluminar colores claros que me van a reflejar la iluminación, que a lo mejor tengo, no sé, una pared súper oscura o pisos que sean súper brillosos. Entonces, todo lo que es textura y materialidades y los colores son súper tenidos en cuenta porque son los que van a ahí determinar el tipo de iluminación que voy a necesitar en cuanto a cantidad, en cuanto a reflejo, en cuanto a tono, a temperatura de color. Bueno, son elementos que se tienen en cuenta. Después, ¿qué quiero resaltar con la luz? ¿Qué estilo? Hoy hay algunos estilos, digamos, de decoración o de diseño de interiores o de estilismo, pero también eso es muy particular no solo del cliente, sino a veces del diseñador y del arquitecto. Creo que nosotros estos años, que un poco también, bueno, venimos con esto que contaba al principio de esto de proyectos high-end y integrarnos interdisciplinariamente, a aportar, ¿no? Nuestra mirada, nuestro bagaje, todo nuestro conocimiento. Y bueno, esto también, digamos, el lighting tiene que de alguna manera estar al día con las tendencias, no es lo mismo si tengo que iluminar un estilo rústico que si tengo que iluminar un diseño más industrial, que si tengo que armar algo retro o vintage. Entonces, bueno, acompañar no solamente con la iluminación en sí, con el diseño, sino también con el tipo de luminaria que voy a elegir según la obra, según el concepto que tenga, ¿no? Después, en la parte funcional, si quiero integrar sistemas de control, si quiero agregar domótica, si quiero agregar relojes, si quiero poder controlar la luz y generar distintas escenas. Después también a veces por ahí no sé si lo hacemos en una charla primera, digamos, en una primera charla hacemos la parte de la sustentabilidad y la parte de los ciclos circadianos y el confort visual, digamos, eso como que son temas que los lighting los manejamos y a lo mejor no es que nos sentamos y preguntamos eso, pero sí los tenemos en cuenta.
Sí, no es que le vamos a decir, bueno, qué tan sustentable querés que sea tu obra, pero de alguna manera son conceptos que implícitamente están o subyacentes o presentes si la conversación se da, pero bueno, son tenidos en cuenta. Y bueno, después lo que hablaba antes, la inspiración personal, porque también hay una idea, hoy por hoy hay un concept que es un poco bajar la temperatura de color. Casi, bueno, ya se habla en Europa de tonos de como erradicar la luz blanca por distintas razones. Y entonces se está bajando por ahí, antes en luz cálida estábamos en un 3000K y ahora estamos bajando a lo mejor a un 2700, a un 2200, a un ámbar, a un ultracálido, depende del proyecto. Hay una tendencia como a la baja, ¿no? Y a generar atmósferas más acogedoras. Entonces, en esto ahí tenemos un tira y afloje. Primero con un mito. El primer mito es que hay una concepción popular de que la luz blanca ilumina más. En realidad, si yo tengo 600 lúmenes, que ahora después cuando hablemos de los aspectos cuantitativos van a ver de qué estoy hablando. Si tengo 600 lúmenes en luz blanca y tengo 600 lúmenes en luz cálida, que es la cantidad de luz que me arroja una lámpara, en realidad tengo la misma cantidad de luz. La percepción al ojo es lo que me parece que la blanca da más luz. Pero bueno, la blanca es una gran distorsionadora de los colores. Yo, por ejemplo, un rojo, el blanco me lo distorsiona a un bordó, lo veo distinto. Es súper agresiva, está estudiado ya, digamos, en cuestiones hasta en salud. Ya también es una lámpara que es un tono de luz que está como tendiendo a ser erradicado, inclusive también en lo que es iluminación vial, en lo que es para iluminar exteriores, porque también es agresiva para todo lo que es la fotosíntesis para los animales. Entonces, como bueno, hay toda una tendencia y hay como ahora una tendencia en cuanto a la iluminación. Pero, siempre hay un pero. ¿Podemos tener un cliente que quiera toda su casa en luz blanca? Y sí, puede pasar, lo puede querer, uno tiene que respetar, sí. Lamentablemente sí, porque bueno, a la larga el que va a vivir, he tenido obras y clientes que han armado proyectos enteros con luz blanca porque les gusta así. Y por ahí al lighting, ¿le parece terrible? Sí, pero bueno, ahí también está el respeto al cliente, ¿no? De lo que le guste, de cómo él se siente confortable, que es esto, ¿no? De cómo percibe la luz. Así que bueno, ahí toda esa cantidad de preguntas o introducción a la hora de conocer al cliente y de saber qué es lo que realmente nos sirve para iluminar sus proyectos. Bueno, no sé cómo venimos de tiempo. ¿Vamos bien? Porque falta un buen rato. Vamos con el relevamiento del espacio. La primera parte, ¿no? ¿Qué hacemos? Revisamos los planos, los renders, coordinamos con arquitectos, con interioristas, con paisajistas. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en equipo? Una de las cosas que me pasaba al principio, cuando empecé a trabajar más profesionalmente como lighting, porque muchos saben que mis primeros años fueron más de ventas de ventas de iluminación. Cuando empecé a hacerlo, lo primero que tenía era como una reticencia a que me incorporen a sus proyectos. Y en realidad uno viene a sumar. O sea, uno viene justamente a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a sumar y vamos a hacer que este proyecto brille. Registrar alturas, cielos rasos, ventanas, materiales, el tema de los encendidos, buscar, identificar qué zonas son de uso, qué uso le vamos a dar, cuáles son de circulación. Lo mismo que decía antes, qué edades tienen, qué hábitos de uso tienen de los espacios, cómo los van a vivir. Estimar después los niveles de iluminación, definir en una idea preliminar si va a ser luz cálida, luz neutra, luz fría. También pasa eso que por ahí a veces yo combino, a veces puedo combinar, no sé, en un baño y en una cocina puedo poner luz neutra y a lo mejor en el resto de la casa o de lo que es una residencia puedo poner luz cálida, sí, se pueden combinar, sí.
No es que hay un no, creo que cada proyecto se cierra en sí mismo y tiene que ver con las características propias, ¿no? de cada proyecto. No hay una regla que diga esto es sí, esto es válido, esto no es válido, sino que hay que ir viendo qué es lo que requiere el cliente y qué es lo que se necesita. A lo mejor puede ser que tenga que iluminar, no sé, una pared azul o verde y darle todavía una impronta más potente, y a lo mejor sí la ilumino con una luz neutra, con una luz blanca. A lo mejor no una luz en un 7000K que sea muy azulada, pero a lo mejor puedo buscar un 5000K que es un blanco más agradable. Entonces, digamos, un poco pensar en esos niveles de iluminación y en qué tono de luz ya me imagino ese proyecto. ¿Voy bien o voy muy rápido? Bueno, después la parte del diseño conceptual, que me gusta bastante porque en realidad yo siempre digo que pienso los proyectos de forma independiente o no sé, si es una obra que ya está construida y quizás llego y digo, bueno, hay unos ventanales, entonces yo digo, bueno, esto quiero que sea una iluminación que me transmita, no sé, limpieza visual, que sea como etérea, que acompañe, que solamente tenga un elemento escultórico, que la luz sea indirecta, o sea, que qué me transmite la obra, ¿no? ¿Qué pienso sobre ese proyecto? ¿Cuál es la línea conductora? O a lo mejor ya hay un concepto que está desde la arquitectura y solamente me acoplo y digo, bueno, desde ese concepto buscar qué tipo de iluminación sería la adecuada, ¿no? ¿Qué quiero contar? ¿Qué atmósferas, emociones, qué experiencia? ¿Qué es lo que quiero resaltar? ¿Dónde pongo, dónde dejo sombra? ¿Dónde dejo penumbra? Porque a veces no es todo iluminar, a veces también jugar con las sombras y crear, ¿no? Desde la iluminación distintas atmósferas, distintos escenarios o escenas de iluminación, integrar la arquitectura, integrarla con la decoración, con el confort visual, pensar, ¿no? En el bienestar, pensar que si la persona, no sé, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que cocinar, tiene que leer, tiene que, no sé, poner en modo cine porque va a mirar una peli. Entonces, digamos, la luz como acompañar ese transcurrir, ¿no? De la actividad que está haciendo la persona, sea en el interior o sea en el exterior. La luz como ese aliado, ¿no? Como esa cosa etérea e intangible que nos acompaña. Y traducirla, ¿no? Bajarla ahí a concreto en intensidades, en ángulos, en contrastes, en definir qué es lo que quiero lograr, desde un ángulo de apertura, desde un tono de luz, desde un color, a veces puedo incorporar un tono RGB y a lo mejor puedo decir, bueno, hoy planteo que esto va a ser azul o que va a ser de un tono ámbar o un magenta. La iluminación ha cambiado tanto y ha evolucionado tanto que hoy por hoy en el mercado tenemos absolutamente solución lumínica para todo lo que se nos ocurra. No hay un límite, digamos, a la imaginación. Por ahí las limitantes pueden ser económicas, obviamente que el presupuesto siempre mata diseño, y eso si hay muchos profesionales acá me van a dar la razón. Y un poco también lo que se consigue en el mercado local, porque a lo mejor uno puede volar y a lo mejor no se consigue, no se importa, no se trae, se dejó de fabricar o lo que sea. Entonces, bueno, un poco en la etapa de concepto es como la más linda y que va ahí como yendo a la parte más técnica, ¿no? Que es la que vamos a pasar ahora. Un poco ahí en la parte de anteproyecto se va a buscar principalmente esto que hablaba recién, ¿no? Buscar diferenciar si necesito una luz general, una luz puntual, si necesito decorar. Es fundamental en esta etapa plantear la iluminación en capas. Yo tengo que poder, las capas a veces son pensadas siempre como en el interior, pero en realidad pensar en capas es
no sé, yo tengo que iluminar, por ejemplo, un living y entonces tengo que pensar que tengo que tener una luz general por si recibo visitas, tengo que tener una luz quizá de pie si quiero leer o si quiero generar un entorno. Puedo iluminar muebles y entonces ilumino los muebles y también puedo iluminar desde una pared con una luz indirecta o poner una tira de LED en garganta. Entonces generar tres o cuatro escenas distintas y entonces si a lo mejor estoy por mirar una serie es la determinada cantidad de luz, si estoy por tener una cena es otra, si quiero leer un libro es otra. Entonces, y eso también trasladarlo, lo traslado también estas escenas o estas capas. Lo podemos trasladar también al exterior. Yo voy a tener una luz perimetral y a su vez voy a tener una luz focal en lo que es a lo mejor las plantas, en lo que es la vegetación baja y a lo mejor voy a tener una luz más puntual si quiero destacar una palmera o si quiero destacar una escultura o voy a tener una luz indirecta si quiero armar un fogón. Entonces, digamos, esto de las capas, ¿no? Y de los encendidos y de jugar con los controles y con los sistemas de domótica. Hay tanto hoy para poder crear, hay tantos elementos y la tecnología ha avanzado y acompaña tanto que hoy por hoy es casi imposible pensar una habitación o un espacio con una sola boca de luz en un centro y desde ahí iluminar, hacer una iluminación plana e iluminar todo el ambiente. Y después hay obviamente reglas y demás que ahora lo vamos a ver un poco, pero también yo si quiero diseñar una cuadrícula de spots de embutir en un cielo raso, puedo poner uno cada 1,20 m o puedo poner dos por pares o puedo poner tres o puedo poner cuatro. Después, digamos, la idea es calcular la cantidad de luz y el efecto que queremos lograr, pero digamos, es tan libre. Es tan libre que hoy podemos combinar en un ambiente, no sé, tres tipos de colgante distintos. Obviamente, que tengan un hilo conductor, que a lo mejor sean del mismo color, que a lo mejor uno se destaque y los otros pasen más desapercibidos. Eso tiene que ver un poco también volvemos al concepto y a la idea que hay de cada obra y qué es lo que se quiere resaltar y qué es lo que se quiere iluminar y cómo la iluminación acompaña, ¿no? La arquitectura y el proyecto. Pero bueno, esta parte del anteproyecto es la ubicación estratégica de las luminarias para lograr distintas atmósferas. Definimos las escenas, le damos jerarquía según uso. No es lo mismo iluminar una circulación que iluminar un espacio general. No es lo mismo iluminar áreas sociales que iluminar a lo mejor áreas que son más privadas. En lo que es una oficina, no es lo mismo iluminar un escritorio que iluminar una circulación, que iluminar un ingreso o que iluminar un baño o una kitchenette. Cada espacio tiene su impronta y hay que darle la jerarquía que le corresponde. Después se hacen unos primeros cálculos lumínicos, porque ahí validamos, ¿no? Los niveles, la cantidad de luz, la uniformidad. Nosotros, en cuanto a los niveles de iluminación, estamos regidos por normas europeas, que ahora cuando veamos un poco de qué estamos hablando, cuando hablamos de lux, y de cantidad y demás, es como la mínima, pero después también eso se traduce, la mínima a lo mejor, no sé, para determinado cliente es 500 lux en una oficina y quizás otro quiera 600 o 700 porque tiene un problema visual. Entonces por ahí hay que ir como lighting evaluando, ¿no? Y viendo qué cantidad de luz se necesita según el usuario y según el proyecto o la obra. Cuando ya estamos en la etapa de proyecto final, vamos a ir a la selección de luminarias, ¿no? Que ahí un poco entramos en la parte donde elegimos, ¿no? Validamos a los distintos proveedores y vemos qué luminaria se ajusta, porque a veces también hay también otro error que es iluminar desde la luminaria. O sea, elijo la luminaria y después me fijo si sirve para el proyecto. Y el camino es exactamente al revés. O sea, primero yo tengo que pensar qué es lo que quiero lograr y después ver qué luminaria se ajusta al proyecto. Esa es el camino ideal. No quiere decir que no pase al revés y que pase al revés y que quede bien también. Puede pasar. Pero en general lo que se busca es qué efecto quiero lograr. Quiero que sea una luz puntual, quiero que sea directa, indirecta, quiero que sea una luz general. Entonces ahí veo cuál es el elemento que se ajusta más a mi proyecto. Viendo, bueno, la eficiencia, la compatibilidad con controles. Pasamos los planos con la ubicación, con las alturas, los ángulos, las orientaciones, integramos con las instalaciones,
hay que ajustar las distancias, las intensidades, la temperatura de color. Hay que buscar esas simulaciones finales donde verificamos, ¿no? La cantidad de luz, las sombras, los contrastes. Es un trabajo que lleva tiempo, que digo que por ahí también, y vuelvo e insisto con esto de que es importante, como uno convoca al paisajista, también hoy por hoy convocar al diseñador de iluminación en el sentido de que el arquitecto o la constructora o el que ejecuta el proyecto tiene tantas aristas que ver, que en realidad tener ahí un aliado que lo vaya acompañando en este proceso y que le vaya dando la opción justa de iluminación y lo que puede embellecer su obra y demás, también nos ahorra tiempo y dinero, que es lo que siempre se prioriza, ¿no? Digamos, si yo en una obra quizás quería, no sé, iluminar una escalera y poner un embutido en pared, y no lo preví en obra porque, no sé, me olvidé, porque me gustó al final, porque lo vi, porque el cliente lo vio en otra obra y ya le dejé la cajita de 5x5 empotrada en la pared. Y no sirve porque, digamos, eso, digamos, originalmente hay que dejarle la caja de aloje, embutirla, después el artefacto queda la caja de aloje puesta en obra y al final de la obra se pone el artefacto. Entonces, bueno, son pasos que quizás hay que hacerlos desde el principio. Un poco pasa hoy con la obra, que por ahí está un poco de moda el techo de losa de hormigón. Si uno no deja previsto ya en la tapa de encofrado que va un artefacto embutido en la losa, y a lo mejor, y si se quiere después ya no se puede. Es la realidad, o sea, es una, digamos, esa previsión en obra es una primer gran realidad, que digamos, cuanto más anticipado se hace el proyecto de iluminación, que después puede tener ajustes, que después puede pasar que se corren cosas, que aparece una falsa viga, que aparece un desagüe que se corrió. Bueno, uno va ajustando, ¿no?, la cuadrícula de iluminación en función a cómo transcurre la obra, porque me ha pasado un montón de veces. Pero bueno, la idea es desde el principio tener como esa idea y después se quiere ajustando, se ajusta, pero que haya desde un principio una idea general del global de lo que se va a hacer en la obra en cuanto a iluminación. ¿Muy bien? ¿Vamos bien? ¿No los aburro? Después les voy a tomar prueba. Después saquen una hoja. Bueno. Después vamos a la parte de la ejecución final, la parte donde, bueno, hacemos una memoria técnica, una memoria descriptiva. Vamos a la parte de montaje. Bueno, ahí en la parte, digamos, de cuando uno entrega el proyecto, se ajusta desde la altura que tiene que tener, si vamos a dejar un embutido, hasta el tipo de hueco, la distancia, dónde, no sé, se prevé dónde va a ir alojado, se prevé sobre todo en lo que va, siempre tenemos tema con lo que va embutido, con lo que va escondido, con una iluminación en garganta, en cómo ha cambiado también el mercado, por ejemplo, con respecto a todo lo que es iluminación en gargantas, tiras de LED. Hoy por hoy se busca también que la luminaria pase desapercibida, pasamos de tener una tira 50-50 con los puntos visibles a una tira COP, que es una tira que de los puntos no se ven, entonces la podemos colocar, que visualmente así se vea, así la pongamos con perfilería, va a ser agradable a la vista, no me va a generar un reflejo molesto, no se van a ver los puntitos, que queda horrible, por lo menos a mí no me gusta cuando quedan los puntos a la vista. Le voy a dar una terminación con perfilería y la perfilería va a hacer que ese aloje, ¿no? Por ejemplo, la tira no quede bandeada, no se despegue, no. Digamos, hay un montón de cuestiones técnicas y que ahí entra la parte de artefacto que hacen que los proyectos queden bien o que uno vaya al proyecto y vea esos reflejos molestos, vea esos puntos, vea esa cosa desprolija, ¿no? Que a veces pasa en la obra, que inclusive a veces me pasa que yo entrego hasta el final de los detalles y a lo mejor el cliente terminó una parte sola, o a lo mejor la compró el electricista y terminó poniendo algo que no nos gusta y que quedaba mal y que pasa. Me ha pasado en un montón de obras, o sea, la realidad es que
si hay profesionales acá, me deben también dar la razón en esta, que por ahí uno se esmera en un montón de indicaciones y en cosas que tiene que quedar prolijo y que a la larga después a lo mejor puede llegar a la parte de ejecución y justo diste con un electricista que a lo mejor o no lo sabe colocar o desconoce o no le importa mucho el detalle y al final todo lo que proyectaste y no queda de la manera que te hubiese gustado, sí, también pasa eso. También pasa de que hay una parte que también esa pata hay que capacitarla y hay que darle los elementos y a lo mejor hay que enseñarle cómo se coloca determinado, porque también hay una parte que, digamos, si nos cuesta a nosotros que estamos permanentemente en este mundo, a veces estar totalmente al día, también a los electricistas que por ahí lo que hacen es colocar. Y no sé si están tan en contacto con el producto, con los proveedores y con el mundo de la iluminación en sí. Entonces me ha pasado muchas veces que las últimas tecnologías no, les cuesta incorporarlas, por ahí ponen trabas porque como no saben, por ahí decir que no saben, bueno. Más vale, entonces, bueno, obviamente que no digo que son todos, digo que hay una parte que hay que por ahí también como enseñar, ¿no? O por lo menos tratar de capacitar lo mejor posible para que esa parte final de todo este hilo, ¿entendés? De cosas que venimos haciendo del concepto y de elegir y de hacer y de tanto trabajo que lleva detrás un diseño de iluminación, que quede bien terminado y que quede de alguna manera estéticamente acorde a lo que uno pensó, ¿no? Que a veces pasa, muchas veces pasa de que no queda como uno quiere porque llegamos al punto final que es la colocación y ahí queda medio trunco el proyecto, o por lo menos a mí me ha pasado. Bueno, después lo que es la presentación, se entrega qué luminarias son las sugeridas, las fichas técnicas, se entregan los links a proveedores. Por ejemplo, yo puedo armar todo un proyecto, por ejemplo, puedo armar todo un proyecto que sea, Leo, por ejemplo, es un ejemplo de un distribuidor o un proveedor que tiene toda una gama de productos que puede usar de interior a exterior, que puede usar corporativo, que puede usar decorativo, pero a lo mejor puede ser que arme todo un proyecto y armo una luminaria escultórica, una luminaria que la hago hacer especial, algo que hago solamente para esa obra, porque la verdad que también es medio raro, medio complejo que se arme una unimarca en un proyecto. Sí podemos tener marcas que tengan todo un abanico, que el abanico del catálogo de León, no sé, como 200 páginas tiene, un montón. Podés tener proveedores que abarquen, ¿sí? Un montón, pero después también a lo mejor un elemento que después, ahora voy a pasar un proyecto que hice con Victoria, que sea un elemento que se haga escultórico o referencial a esa obra o que tenga que ver con esa obra en particular. Bueno, ahí llegamos ya también al punto 6 que es la parte de supervisión e instalación, que es esa parte que yo les digo de asesoría técnica al electricista. Ajustamos las posiciones, las intensidades, vamos a la escena de distintas escenas que queremos lograr, verificamos esto de la uniformidad, del confort visual, si se logró la atmósfera que se estaba buscando. Después garantizamos, obviamente, que tenemos que ver la parte eléctrica, vemos de cumplir las normas, que esto de que hablaba recién de que el resultado final refleje, ¿no? El concepto, lo que estábamos buscando, qué experiencia queríamos lograr a través de la iluminación. Esto un poco, nosotros, ¿cómo hace un lighting para, no sé, lograr que el cliente le traslade al que le hace el parquizado, que las máquinas de cortar pasto no sé, no ataquen a las estacas, a las jabalinas y corten los cables y las corran? Entonces, o viene el paisajista a lo mejor o el del riego y puso el aspersor orientado a una luminaria, que la luminaria es de un grado de protección altísimo, pero no es sumergible. Entonces, a veces pasa esto también, es una realidad de las obras, es eso, que a lo mejor la persona que está a cargo de cuidar determinada, es difícil aleccionar a la gente. O sea, ¿cómo yo alecciono a ese jardinero
que la máquina la use de determinada manera para no arruinar las luminarias y al que hace el riego de que no ponga el aspersor que dé directo a la luminaria, porque si no le entra agua y filtra y hace un corto y entonces hay un montón de cuestiones, ¿no? Técnicas y que tienen que ver con esto, también con la obra y con haber pasado un montón de cosas en la obra que te van dando como una experiencia, digo, cada vez la experiencia cada vez más. Si tengo que hacer un manual de cuestiones de obra, sería tremendo, sería muy largo. Pero bueno, la realidad es esa. Después pasa también con los edificios. Hay que dejar un reloj, hay que dejar, no puedes dejar librado a que un ser humano prenda una luz, entonces hoy se le ocurre prender una luz, dos, tres, cinco, esta escena, otra escena. No, tenemos que tratar de que de alguna manera el proyecto se refleje con controles, con relojes, de la manera que sea, quede iluminado como lo pensábamos, ¿no? Y no que, no sé, yo lo digo siempre, me pasa mucho con los desarrollos, con los edificios, digo, a veces sobrevive la inauguración, porque iluminamos una fachada y si de alguna manera está al libre albedrío de los usuarios, y sí, mañana no le gustó que le pusimos luz cálida en un balcón y le puso luz blanca. Entonces, pasada de noche tenés 10 balcones con luz cálida y 2 con luz blanca. Y bueno, un poco pasa eso. Y pasa, es la realidad también del diseño de iluminación que te pasan esas cosas. O por lo menos a mí me han pasado varias veces. Bueno, ahí un ejemplo de proyecto. Es un proyecto que es en Esperanza, Santa Fe, con Victoria, que es un proyecto re lindo, un local comercial que tiene ahí una luminaria especial y tiene algunas decorativas, tiene un fondo retroiluminado. Un poco los locales, yo siempre los divido un poco en la vidriera, la importancia de la vidriera, la circulación, que me invita a recorrer el local algo de iluminación que me marque y que tenga que ver con el diseño. En este caso fue, bueno, esa luminaria que un poco abrazaba toda esa columna. Le damos una buena iluminación al mostrador, una buena iluminación a los vestidores, a los probadores. Por ahí no se tiene tan en cuenta o pasa que cuando uno va a medirse ropa se tiene que ver bien. O sea, uno tiene que, el probador o el vestidor tiene que estar bien iluminado. Hay un alto porcentaje de no venta por un probador mal iluminado, por un probador que no me hace ver bien de alguna manera, que me ilumina de una forma que, no sé, que me veo o más gordo, con más celulitis o lo que sea. Entonces, sobre todo en las mujeres, un probador bien iluminado, con una luz frontal, con una luz que sea agradable, con una luz que me muestre bien la ropa. Entonces, digamos, la importancia de la iluminación es fundamental hasta en lo más mínimo. No es solamente una cuestión decorativa, por ejemplo, dentro de un local. Digamos, el concepto, qué quiero mostrar con la iluminación, el color de la luminaria, el tono de luz. Si quizás puedo agregar algún tono de RGB y darle, no sé, a lo mejor abajo del mostrador le pongo un ámbar o le pongo un magenta si es un local o le pongo distintas escenas, a lo mejor algo que, digamos, que está el local todo prendido y después puedo prender sectores, puedo hacer un selfie point, ahora depende de mi público, ¿no? Si es centennial, entonces va a haber un sector que a lo mejor querrán sacarse fotos y entonces tengo que iluminarlo de determinada manera, bueno. Siempre desde el concepto, ¿cuál es el concepto? Nos reunimos con la clienta, ¿qué es lo que querés transmitir? ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es tu nicho? Es súper importante saber eso, porque si no es como que estamos ahí parados sobre nada, si no sabemos qué queremos iluminar, de qué manera lo queremos hacer y a quién estamos tratando de vender ese proyecto o de hacer que ese consumidor entre a ese local. Un proyecto re lindo. Cuando esté terminado, después van ahí, yo que voy subiendo a redes, después voy a subir fotitos. Bueno, un poco la presentación, cómo se presenta en planos, cómo se va poniendo lo que se entrega, ¿no? Esto sería como la parte entregable, ¿no? En el plano, que se trabaja sobre el plano de arquitectura de la constructora o del arquitecto, se acopla, digamos, a eso. El tipo de luminaria, que son siempre sugeridos, que después también son ajustables a presupuesto. A veces tenemos
me ha pasado, por ejemplo, con algún proyecto de exterior que había planteado determinada luminaria y había hecho el cálculo lumínico y después, bueno, el presupuesto era mucho más bajo del que se ve destinado en un principio y me dicen, no, pero cambiemos una luminaria por otra. Y no, la realidad es que hay que hacer todo el cálculo lumínico de cero otra vez y plantear, hacer todo el proyecto de cero, porque no es que uno cambie y pone, no, al libre albedrío, no. Tiene esas especificidades la iluminación. Entonces, bueno, hubo que rehacer todo en función del presupuesto, que el presupuesto, bueno, también cuando uno tiene un presupuesto, lo que busca también es jerarquizar. ¿Qué hago con jerarquizar? Digo, bueno, me la juego a un elemento y este, acá no transo, este va sí o sí, pero bueno, pongamos algo más económico, no sé, en los vestidores, en un lugar que está más oculto, en una casa, no sé, en el lavadero. Entonces, por ahí buscar lugares que digo, bueno, ajusto el presupuesto en lugares menos visibles, ¿no? En lo que es residencial, voy a vestir obviamente siempre cocina, living, comedor, los lugares más visibles donde recibo visitas. Y bueno, si a lo mejor tengo que ajustar el presupuesto, lo ajusto en las áreas de servicio, o lo ajusto en un dormitorio. Lo mismo en un proyecto corporativo o en un proyecto residencial. Digo, bueno, en un proyecto comercial. Trato dentro del presupuesto que tengo, tratar de buscar los elementos que mejor se ajusten al proyecto y de última, bueno, digo, esto sí, tratemos de ponerlo y esto, bueno, busquemos un elemento que cumpla la misma función y a lo mejor sea un poco más económico. Eso, bueno, se hace. También la otra realidad, que también la digo siempre, porque soy repetitiva con algunas cosas, es que las luminarias que son de alguna manera un poco más costosas, no son costosas porque sí, son más costosas porque son de mejor calidad, de mejor terminación, porque tienen mejor reproducción de colores, porque tienen mejor garantía. O sea, no es que, digamos, lo económico en iluminación es económico porque a la larga, bueno, vas a renegar con ese producto o quizás la temperatura de color no sea la adecuada, porque también nosotros vamos a tener dentro de una misma temperatura de color un 3000K de un proveedor distinto a otro. Entonces, también pensar en la incidencia. Generalmente también la parte de presupuesto, por ahí, no sé, depende de dónde hablemos, se destina un 3%, se destina un 5% a veces, en un proyecto de alta gama se destina un 10%, pero digo, a veces también pasa de que hay como una desproporción en cuanto a lo que hay que invertir. Por ahí yo digo, mis clientes no tienen problema en invertirse, no sé, 3 4 5 millones en un sillón y le decís ese monto de iluminación y les parece un montón. Y en realidad la iluminación, digamos, podemos tener mejor sillón, pero si tenemos todo mal iluminado o un proyecto de iluminación que es digamos, no es acorde al proyecto a la larga de que nos luce el sillón, ¿no? Pero bueno, es difícil. La parte de presupuesto, y en esto también todos me van a dar la razón, es complicada o es bastante compleja. Así que también hay que mirar esa parte con el cliente. Bueno, después se pasa un Excel como orientativo que el cliente va a tener como para poder comprar las luminarias que necesita para el proyecto. Ahí sigo. En las fichas técnicas, vamos a usar las fichas técnicas, nos van a mostrar, digamos, ahí están los avances de Naya, el local en Esperanza. Nos van a mostrar la potencia, la temperatura de color, los lúmenes, el ángulo de apertura, si tienen fuente, si es integrada, si no es integrada, el CRI, que ahora vamos a hablar. Rápidamente voy a hablar de las partes técnicas porque si no nos va a alcanzar la hora. No sé cómo estamos de horario. Oh, estamos re mal Ya de son, horario. ya son las Re 8. mal. Bueno, estamos re mal de horario. No sé, vamos a tener que hacer otra charla. Eh, bueno, hay algunos ejemplos de iluminación de proyectos. Sí, re mal estamos. Vos tenés que decir, Mati, porque yo te digo, me voy por las ramas. Proyectos de lo que es corporativo, cómo cambió ahora todo lo que es corporativo, cómo se incorporó el concepto de biofilia, cómo la iluminación acompaña los proyectos, la incorporación del color, todo cambió, no es más la oficina que uno ponía el escritorio y ponía un tubo de LED en el techo y ya estaba la oficina. El concepto cambió un montón y bueno, la iluminación acompaña el concepto, ¿no? Acompaña las tendencias.
Acá lo mismo en lo que es iluminación de espacios comerciales. Bueno, las paso rapidísimo, no vamos a poder ver nada. La iluminación también en espacios comerciales, cómo acompaña los ritmos, los vestidores, ahí los probadores, paso rápido, iluminación residencial. Vamos, paso directo, si querés, Mati, un poco ahí a las luminarias. Bueno, dale. No sé cómo está la gente de tiempo. Mm. Creo que 10 minutitos más nos regalan los Bueno, asistentes, ¿no? dale. Ahí No, yo me ejemplo. quedo lo que haga falta, ¿eh? Sí, yo también. Yo Eh, también, Yo yo bueno, no, también. porque también. falta un montón, yo hablo mucho, hablo mucho. Ay, pero Bueno, está re interesante, me encanta. un poco ahí los aspectos cualitativos, que ya más o menos lo estuve hablando, y los aspectos cuantitativos, lo voy a pasar como un flash, así les digo, como un flash. De última, después me escriben en Instagram y me preguntan, o si quieren les paso la charla. Yo soy muy generosa, ya saben todos los que me conocen, que soy muy generosa con lo que sé, con lo que mi experiencia y demás, así que me preguntan y les escribo. Vamos ahí, bueno, los cualitativos ya los hablamos, atmósfera, estados de ánimo, bienestar, confort visual, la narrativa espacial, esa percepción estética, todo esto ya más o menos lo estuvimos hablando, de última después, el que esté interesado en los aspectos cualitativos, después le paso alguna info más. En los cuantitativos se tienen en cuenta los lúmenes, los lux, los watts, la eficiencia lumínica, la uniformidad, el ángulo de apertura, el CRI, el UGR, los grados de protección y la temperatura de color, entre otras cosas. Así como medio resumido también, pero vamos a pasarlos rapidito. Un poco esto también, que habló Fer la otra vez, si quieren lo paso, que es la iluminación en cuanto al ciclo circadiano, el reloj biológico, a cómo hoy se adapta al día a día, al reloj biológico, tratar de adaptar la iluminación artificial, que es lo más complejo que tenemos que ir logrando los diseñadores de iluminación. Estos diseños basados en el Human Centric Lighting, ¿no? Integrar la luz natural, variar la iluminación artificial según la hora y la actividad, incorporar los sistemas de control, pensar en el usuario, pensar el espacio, usar materiales y colores que acompañen la atmósfera lumínica, combinar distintos tipos de tipologías de luminarias, así sean generales, de acento, ambientales, dar flexibilidad. Esto también rapidito, lúmenes, lux y vatios. Lo que tienen que saber básicamente de lúmenes, lux y vatios es, los lúmenes, el lumen lo que mide es el flujo luminoso de la lámpara, o sea, la cantidad de luz que me da, ¿sí? Sin importar dónde incida. El lux sí mide la cantidad de luz que llega a una superficie, ¿sí? Se calcula un lux, un lumen por metro cuadrado. Y los vatios, que muchas veces se tienen en cuenta los vatios es solo lo que consume, cuánto me consume de energía. Nada más y nada menos que eso. ¿Le tenemos que dar importancia? Sí, pero en realidad lo que a mí me importa son los lúmenes, o sea, el flujo lumínico. ¿Qué es lo que puede suceder? Yo puedo tener una luminaria, una lámpara, un foco de luz de 7 vatios, que me dé un flujo luminoso a lo mejor de 600 lúmenes y otro de 5 vatios, 2 vatios menos, que me arroje lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que mirar los lúmenes? Porque los lúmenes son los que nos interesan a los lightings, o sea, al diseñador de iluminación o en nuestros proyectos arquitectónicos, lo que nos interesa es el flujo luminoso, no los vatios, ¿sí? Lo que tenemos que mirar es eso, que siempre viene nomenclado, vienen las lámparas, vienen las luminarias, lo van a ver en las luminarias de Leuc, lo van a ver siempre en las fichas técnicas, en los catálogos, hay que hacerse amigo de los catálogos, hay que mirar mucho las páginas, hay que empezar a entender, a leer, a interiorizarse, a saber qué son estos conceptos, ¿no? Que tenemos en cuenta y aplicarlos a la obra que son fundamentales. Bueno, la eficiencia lumínica nos dice cuánta luz produce una fuente por cada unidad de energía que consume. Son todos términos técnicos. De acá nos vamos a quedar con los lúmenes. Lo que más nos interesa son los lúmenes, ¿sí? Y los lux cuando hay que calcular la cantidad de luz para determinada superficie. Sigo.
Los ángulos de apertura de la luz también son fundamentales a la hora de generar escenas o de generar, por ejemplo, quiero resaltar algo, quiero iluminar algo bien puntual. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a mayor distancia, el ángulo de apertura va a ser menor. Si tengo una distancia menor, el ángulo de apertura va a ser más abierto, el que voy a necesitar. Y con respecto a los objetos, va a ser el objeto, si el objeto es grande, el ángulo de apertura va a ser más grande y si el objeto es pequeño, el ángulo de apertura va a ser más cerrado, ¿sí? Después vamos a encontrar lo que hay en el mercado. En el mercado podemos tener una luz puntual que puede ir de 8 grados, de 4, de 8, de 15 grados, hasta de 24 se considera puntual, 36, que es lo que es una dicro de LED, que es lo que comúnmente se conoce o se consigue en el mercado. Podemos tener una luz más general de 120 grados hacia arriba. Podemos llegar hasta 360 grados. No sé si vieron esa que es la manguera lumínica que se usó mucho en Casa Foa, que es esa manguera que es como un tubo de luz que adentro tiene dos tiras de LED. Bueno, esa sería como una luz 360 grados, que es una luz que da para todos lados. Los ángulos de apertura son importantes y se tienen en cuenta para dar ritmo, para generar esos efectos tipo cebra, donde uno ve cono de luz y cono de sombra, para hacer ese efecto caverna que también se vio mucho en las últimas casas FOA, que entramos a esos baños y que estaban así como súper focalizados, que después en la práctica no sé si se utilizan tanto en lo que es residencial o en lo que es un baño real, digamos, pero bueno, está bueno conocer, ¿no? Que la luz puede generar esos efectos, ¿no? Dramáticos, y esas escenas y esos focos de luz bien concentrados. Se puede lograr desde la iluminación, se puede lograr todo lo que se imaginen y más, como vendo. Bueno, paso también. Básicamente, ahí lo que vamos a ver es dos temas, la uniformidad y también esto de los looks. Los looks nos van a medir la cantidad de iluminación que necesitamos según la tarea. Entonces vamos a tener a lo mejor 50 looks para un pasillo, para una circulación, y vamos a tener 500 looks para iluminar un escritorio donde una persona está trabajando. Eso con el cálculo lumínico, con el Dialux, el Relux, se vuelca. Se consigue la fotometría del distribuidor, Leuc te pasa las fotometrías, cargas el ambiente, las alturas, los colores, los productos, y en base a eso se calcula, según la cantidad de luminarias y demás, se va calculando la cantidad de luz que necesitamos para cada ambiente. El Dialux te da como una especie de render, ¿no? De cómo va a ser realmente la iluminación una vez que se termine ese proyecto. Lo estoy haciendo súper resumido. Y después, el CRI es súper importante. ¿Por qué? Porque el CRI es cómo refleja la luz, cómo refleja fielmente, digamos, el color, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, siempre el sol es como el elemento que nos marca, ¿no? La total fidelidad con que uno ve un color. Entonces, el sol al 100%. El LED, cuando irrumpió en el mercado, casi todo lo que apareció en un principio era reproducción cromática 80, o sea, no lo veíamos tal cual era el color. Entonces, lo que tratamos de lograr y buscar los diseñadores de iluminación es por lo menos que sea de 90 para arriba. Entre 90 y 100 es lo más fiel que vamos a conseguir que una luminaria nos refleje el color que estamos iluminando, ¿sí? Ahí se ve, el ejemplo se ve perfecto. Cuando hay un bajo CRI, la luminaria se ve, digamos, el producto o el color se ve como más apagado, y cuando el CRI es un poco más alto, se ve más fielmente de cómo es. Bueno, UGR creo que habló también Romy, que es un poco buscar el confort visual, es la forma en que se mide el deslumbramiento causado por las luminarias en un campo determinado, en un espacio determinado, que eso también, cuando vayamos un poquito más abajo ahora, si llegamos en tiempo a la lectura de la luminaria, eso también nos figura. Digamos, nosotros cuando ya contamos con determinados aspectos técnicos, después es fácil buscar en el distribuidor, buscar en el proveedor, en las luminarias, ver qué luminaria se ajusta más al proyecto que tenemos. Porque a lo mejor también no es lo mismo iluminar, buscar un CRI súper fiel o, por ejemplo,
para un pasillo de una casa que buscarlo para una sala que exhiben cuadros, porque obviamente yo voy a necesitar que los cuadros estén perfectamente iluminados y que se traten de mostrar lo más fiel posible. Entonces, bueno, un poco leer la luminaria es leer todos estos datos técnicos una vez que ya los conocemos, ¿no? Bueno, el uso del color también lo voy a pasar, porque si no, no llegamos. Los grados de protección, IK e IP. El grado IK, básicamente lo que mide o lo que se tiene en cuenta es en golpes y en presión, ¿sí? Si la luminaria va a estar expuesta a estar sumergida o va a estar expuesta a lo mejor, por ejemplo, en shoppings o en malls, que a lo mejor se pone algún embutido de piso y se pone para que pase arriba un auto. El grado de protección IK tiene que ser alto porque necesita obviamente aguantar ese peso. En lo que es una luminaria de pileta necesita la presión del agua. Entonces, bueno, tiene que ser de un grado IK alto, ¿sí? Y lo mismo con el grado IP. El grado IP, el primer número, el primer nomenclador, digamos, es contra sólidos y el segundo contra agua. A mayor está expuesta la luminaria a esas condiciones, al exterior o sumergida, es cuanto más alto necesitamos que el grado IP sea, ¿sí? Entonces vamos a ver que en lo que es residencial interior, con un grado IP 20 vamos a estar bien. A lo mejor en un techo semicubierto, en una galería con IP 44 o 54 vamos a estar bien. Y para lo que es sumergido o sumergible o exterior, total, vamos a necesitar un IP 67, un IP mucho más alto porque la luminaria va a estar expuesta a factores climáticos más adversos. Para que me fui para atrás. Bueno, temperatura de color, un poco ya lo hablé también, se mide en grados Kelvin. La tendencia es ya irnos del 6000K y de la luz ultra blanca a buscar un tono de luz 4000K, que es el tono de luz más parecido al sol, que es un tono de luz intermedio, y a la luz cálida. Casi todo lo que es proyecto, inclusive ahora está en salud, se está usando la luz neutra y la luz cálida. En lo que es vial también se va a bajar esa, o la idea es bajarla y casi por obligación debería hacerse, eh, jugar con estos tonos más cálidos, que también, a ver, si yo tengo que iluminar un gimnasio, voy a elegir un tono de luz 4000K. ¿Por qué? Porque necesito que la persona esté activa, ¿no? Que se me duerma en el gimnasio. Entonces, un poco el concepto es ese, ¿no? Pero si llego a mi hogar y quiero relajar y quiero entrar y ya desenchufarme de mi día a día, necesitaría la luz cálida que sea más acogedora para entrar como en ese ritmo circadiano de bajar mis niveles, ¿no? Entonces, de estar como acorde al momento del día y no entrar a casa y que la luz sea ultra blanca, entonces tener ganas de seguir en actividad y seguir trabajando y seguir haciendo alguna tarea que requiera mucho mi atención. Un poco el concepto es ese, que también lo podemos trasladar a gastronomía o hotelería. Si ustedes ven, si nosotros queremos ir a un restaurante, la experiencia de un restaurante digamos, de alta gama o de experiencia o de cuatro pasos o de como quieran llamarle, siempre va a estar iluminado de alguna manera acogedora, con poca luz, con velas, con luz cálida, ultracálida, ámbar, porque quiero que el comensal se quede y disfrute la experiencia. Ahora, si voy a ir a una hamburguesería de las más conocidas, obviamente quiero que vengan, compren y se vayan, se coman la hamburguesa y se vayan porque quiero dar lugar al siguiente cliente. Un poco el concepto es ese, también trasladado a otra cosa que es gastronomía, ¿no? Y cómo con la iluminación podemos lograrlo también, hacer que vengan, compren la hamburguesa y se vayan. Ese es un poco también cómo la luz influye en todo, ¿no? En gastronomía, en hotelería, en oficinas, en todos los distintos proyectos que tengamos, tienen su especificidad. Bueno, un poco ahí de lo que hablaba antes del Dialux, cómo te muestra cuando volcás el cálculo lumínico, cómo te muestra con distintos colores, con los colores falsos, te va a mostrar la cantidad de lux por área, que ahí está, yo lo estoy pasando esto como un flash, porque la verdad que me quedó re larga la charla, pero bueno, el que esté interesado me escribe por Instagram, yo siempre contesto, un poco muestra ahí con los colores falsos cómo están iluminados, cómo se usa el Dialux, cómo vuelca y cómo podemos lograr a través de un software saber la cantidad de luz que vamos a obtener para determinada área.
Mati, ¿cómo estamos de horario? Mal. Ya termino, me falta poco. Bueno, los tipos de iluminación. Ahí, si quieren hacerle una captura de pantalla, así lo paso rápido. Todos los tipos que hay un montón. Bañadores, empotrados, suspendidos, directo, indirecto, en garganta, para mobiliario, de apoyo, falta la de pie, piso. Bueno, hay un poco algunos ejemplos que armé con los amigos de Leuc que me convocaron para esta charla. eh, lo que es los distintos modelos aplicados a los espacios, cómo podemos usar un modelo, por ejemplo, ahí yo elegimos con Victoria 3 modelos, pero bueno, hay muchos modelos, inclusive para los mismos espacios pueden ser otros, puede ser el mismo pero en blanco, puede ser de más luces, de menos luces. Lo que es suspendido, los diseños más decorativos, los más profesionales para los distintos proyectos. A veces también no quedarse encasillado, no, esta luminaria es de oficina o esta luminaria es residencial o esta luminaria, hoy por hoy vale todo dentro de que tengamos una idea, ¿no? Un hilo conductor, que si elegimos a lo mejor, no sé, luminarias en cobre, la podamos combinar con blanco y con negro y a lo mejor no, que mezclemos un montón de metales o que mezclemos los 3 colores. La estética, ¿no? Si quiero algo que sea más sencillo, más simple, entonces voy a ir por líneas más rectas. Si quiero que pase desapercibido, voy a ir por luminarias con bordes blancos. Si quiero que tengan una impronta y que se vea la luminaria y que a lo mejor ahora está de moda el negro y entonces uso el negro, pero saber que esa luminaria visualmente va a impactar de otra manera. La altura, hay que tener en cuenta la altura que hay entre un colgante, el filo del colgante y el filo de una mesa o de una isla. No es el mismo que el que se usa para arriba de una mesa de luz. Hay que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Ahí también otros ejemplos. A esa luminaria Tula me encantó, yo no la conocía. Cómo se mimetiza, cómo juegan, cómo podemos ser súper creativos y iluminar de la manera que se nos ocurra los distintos espacios. Utilizar una vez que ya tenemos el proyecto, ir buscando cuál se ajusta mejor a nuestra obra, en colores, en diseño. La verdad que súper súper completo el catálogo y muy lindo. Y podemos armar con distintos elementos. También no hacer un muestrario de iluminación, porque a veces el hilo es muy delgado, ¿no? Entonces tenemos un ambiente que tenemos que poner a lo mejor 2 tipos de colgantes distintos y a su vez embutidos, y a su vez una lámpara de pie, a su vez una lámpara de mesa. Entonces tratar de que tengan un hilo conductor, las luminarias, con el estilo, con el proyecto. A lo mejor si elijo una que se destaque, quizás elijo un colgante que se destaque y el resto que pase desapercibido. Ir buscando, ¿no? Que tenga como que tenga que ver y que a su vez no me quede un muestreo de iluminación, entonces visualmente veo un montón de elementos y no sé para dónde dirigir la mirada, ¿no? Un poco es eso. También tener en cuenta esas cosas, tener en cuenta los protagonismos y a veces también tener en cuenta que yo puedo resaltar un espacio solo con la iluminación. Puedo poner solo un elemento y después a lo mejor puse solo un sillón o puse solo, no sé, una escultura, un florero y ya. Y a lo mejor ya la mirada va hacia ese elemento de iluminación, a ese objeto y no hace falta más. Tiene que ver mucho, ¿no? con el concepto y volver, ¿no? Volver al final de la obra también volver al principio, ¿no? Y pensar qué era lo que pensábamos al principio, qué queríamos lograr al principio. Porque a veces pasan 2 años. Bueno, luminarias de exterior, fabricadas para esto, para resistir las condiciones ambientales, tener en cuenta el grado IP, tener en cuenta el grado IK, tener en cuenta el material. No es lo mismo si la casa está orientada al sur, no es lo mismo si están puestas en un patio, que a lo mejor no es lo mismo las zonas de distintas del país. No es lo mismo el suelo, no es lo mismo el agua, si el agua tiene sarro, si el agua es más dura, la luminaria va a estar más desprotegida. Hacer hincapié en el mantenimiento. Las luminarias de exterior necesitan mantenimiento. Necesitan que las limpiemos, que le cambiemos la lámpara, que le cambien el O-ring, que se le haga un mantenimiento. A veces la gente, bueno, llama al paisajista para hacer el mantenimiento del jardín y de las luminarias jamás las tocan y pasan 10 años. Y bueno, sí, tiene una vida útil la luminaria. También tiene una vida útil el LED. Buscar también esa postventa, esa garantía también.
abastecerse o contar con proveedores de confianza tiene que ver con eso también en nuestros proyectos. Tiene que ver con que yo voy a tener una respuesta, tiene que ver con que voy a tener un postventa, que si alguna luminaria falló me la van a cambiar, me la van a reconocer, Eso es lo que también al final de la obra... lo que tenemos que contar, ¿no? Porque a veces pasa de que también, no, la conseguí por Mercado Libre, o la traje de China, bueno, ahora que viene todo de China, todo es de China igual, hacerle el seguimiento del producto, a veces no vuelve a ingresar, o sea, hay un montón de cuestiones que tenemos en cuenta y no es porque sí que no nos valemos de los proveedores y los distribuidores de confianza, ¿no? Que tiene que ver con esto, tiene que ver con la garantía, con la postventa, con saber que vas a poner un producto con el que no vas a renegar, con el que el cliente no va a renegar, no te va a estar llamando. Un poco, ¿no? Dar ese servicio de postventa y decir, bueno, lo que estoy armando es realmente confiable y realmente voy a obtener un buen resultado. Tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, hay un poco las referencias, re fui de hora, pero bueno, espero que me tengan paciencia, ya terminamos. Todo lo que les nombré antes aparece en el catálogo, aparece, háganse amigos de los catálogos, miren las fichas de luminarias, el CRI, acá tenemos, el MIJA R tiene un CRI 90, es un índice de reproducción cromática muy lindo, muy alto. Es IP20, o sea que es un artefacto que va a ir de interior y no al exterior, el ángulo de apertura, tiene un índice de un UGR muy bueno, el tipo de aislación, dónde va, la ficha técnica, si quiero saber la medida, si quiero saber en qué tono de luz viene, qué color viene, porque a lo mejor nos re gustó y a lo mejor la luminaria viene solo en negro y yo necesito luminarias de color blanco. Entonces, bueno, tratar de ir, ¿no? Haciéndonos amigos de los catálogos, de los productos, de qué se puede conseguir, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con aprender a leer las fichas, las referencias, con conocer, con ir conociendo qué hay disponible y qué es lo que tengo a mano para poder completar mis proyectos. Bueno, hay dos o tres modelos, iba a decir, dos o tres ejemplos. Uno, un proyecto de un edificio de calle Salta, acá de Rosario. Un ejemplo de cómo se puede con un perfil de LED hacer lo que sea. Ese perfil de LED hacía todo un zigzag en la bolsa de comercio que estaba parte embutida, parte aplicada. Bueno, todo un desarrollo técnico que estuvo bastante desafiante. Una experiencia en Walmer que fue armar todo un proyecto de iluminación residencial interior con una iluminación en capas, que también estuvo bastante interesante y bastante desafiante. La terracita de M2 también, cómo cambió, ¿no? También todo lo que es la iluminación de los desarrollos arquitectónicos. Hoy por hoy también en los edificios, por lo menos acá en Rosario, y creo que en Buenos Aires también se está dando bastante eso, el tema de los amenities, digamos, de qué pasa si nos volvemos a quedar encerrados, ¿no? Cómo cambió la pandemia, esto que hablaba al principio de la charla, cómo cambió las texturas, cómo cambió todo lo que es la iluminación, lo que es el interiorismo, cómo poder vivir nuestros espacios interiores, si nos tenemos que quedar encerrados, entonces tener una buena terraza en el edificio, tener juegos, tener un quincho, tienen coworking, tienen pileta, tienen todo, o sea, nos volvemos a quedar encerrados y estamos en un lugar habitable. Yo vivo en un edificio, porque hace unos años que alquilo acá, que tengo terraza de la Miplas, terrible terraza de la Miplas. Entonces, bueno, el concepto, esto es lo que cambió, ¿no? Y la iluminación acompaña este concepto de que, bueno, hay que tratar de estar preparados para vivir la iluminación de una manera amable en los interiores, en los exteriores, y que acompañe las tendencias actuales, ¿no? Esto de estar pensado en el ser humano, en el ciclo circadiano, en nuestras experiencias, en generar atmósferas, en pensar cómo lo transcurrimos, cómo vimos los espacios. Y bueno, un poco, no sé si querés que dejar un espacio chiquito para preguntas o ya nos vamos, pero bueno, hasta acá llegué en un flash. Teníamos dos preguntas, María, acá. Perdón. Tranqui, tranqui. Acá te paso una que la estoy buscando en el chat, que la vi antes. Ah, una pregunta dice, ¿cómo aplicás la inteligencia artificial a tu día a día como lighting designer? Bien, oh, qué tema. Para 3 horas de charla.
No, la inteligencia artificial, la verdad que no la integro demasiado. Solamente lo que uso, le pido a veces es orden de cosas. No sé, por ejemplo, quiero ordenar esta charla. Entonces digo, bueno, ordename aspectos cualitativos y cuantitativos, pero a la larga no me resulta, me parece que no me resulta todavía o no me hice tan amiga de la inteligencia artificial. No creo que nos vaya, no le tengo miedo, no creo que nos vaya a reemplazar, si viene por ahí la pregunta, porque creo que nada, el ser humano es el ser humano y mi impronta y quién soy yo y lo que le puedo aportar a una obra y mi experiencia, la inteligencia artificial no la va a tener. Pero sí, por ahí, más que todo, a veces algún resumen, por ahí el tiempo, yo que genero contenido para redes, los que me conocen y si me siguen en la página de Instagram, hace 5 años ininterrumpido que genero contenido para redes. Por ahí lo que me pasaba antes era que si tenía que buscar información de algo, era como que entraba a, no sé, a 10 charlas en Google distintas y leía, y ahora un poco la inteligencia artificial me lo resumen. A mí particularmente me parece que no tiene alma la inteligencia artificial o no le encuentro el alma, entonces me parece que no quiero dejar de perderme, ¿no? No quiero perderme, o sea, sí, como que la miro como de costado y de reojo, no la uso para aplicarla a los proyectos, no aún. No quiere decir que no haya otros colegas que la usen y que les resulte. Sé que hoy por hoy se puede hacer de todo. También tenés que tener en cuenta que yo tengo 47 años y que también, o sea, me cuesta un poco, ¿no? Siempre no es lo mismo mi hijo que tiene 15 con inteligencia artificial está mucho más amigo que yo. Es una realidad también la cuestión etaria, ¿no? Pero creo que sí es una gran herramienta, sí nos reduce tiempos, sí nos da alguna idea, pero no más que eso, en mi caso, ¿sí? Es muy personal esta visión mía de la pregunta que me acaban de hacer. Y no sé si la respondí, pero bueno, es mi visión de la inteligencia artificial a hoy. Pero hay que hacerse amigo, hay que aliarse. ¿Y cuál Buenísimo, es la- buenísimo. Bueno, vamos cerrando que hay varios, están poniendo que se tienen que ir, así no los demoramos mucho más. Ay, sí, gracias por estar, gracias por la paciencia. Yo dije que me voy por las ramas. Me cuesta Muchas mucho gracias. recibir. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a todos por sumarse. Antes de cerrar, le vamos a pedir si toman un segundito más para escanear el QR y completar una breve encuesta de satisfacción. Así seguimos mejorando las Leu Talks. Y mientras van respondiendo a la encuesta, quiero agradecerles otra vez por acompañarlos. Estamos muy orgullosos del resultado. Tuvimos un pico de casi 120 asistentes en un momento, Un así montón. que hayan decidido sumarse un lunes a la noche a una charla sobre iluminación, es un montón y estamos muy contentos. Así que vamos a seguir adelante con este proyecto que nos tiene muy entusiasmados. Y Marisol, a vos principalmente, agradecerte por tu charla, por el tiempo y a toda la comunidad de Lighting que vi un par ahí dando vueltas entre los asistentes. Seguro que Así hay. que nos estén acompañando, la verdad que es muy importante para nosotros. Siempre, siempre. Bueno, no los entretenemos más, vayan a comer y a disfrutar de la noche de lunes y estén atentos al mail porque seguro tenemos novedades próximamente. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Un beso grande a Gracias todos. por todo. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Gracias.